Buenas noches, compañeros. Ahora sí comenzamos. Hemos esperado unos 20 minutos a que puedan ingresar el resto de los compañeros que están en nuestro grupo en esta clase del día de hoy, lunes 11 de octubre, compañeros. Bueno. Ahora sí vamos a comenzar y bueno, vamos a ir recordando un poco de lo que hemos visto en la anterior clase, ¿no? Hemos acabado con el tema 4 respecto a lo que es la Constitución. Hemos ingresado a ver lo que son y lo que han sido las clases de constituciones que nosotros hemos podido ver dentro de esta clasificación que nosotros nos hemos propuesto, ¿no? Dentro de esta clasificación de las constituciones que nosotros conocemos y las hemos ido conociendo mucho más dentro de este quinto tema, ¿no?, que nosotros estamos viendo, y que además, como estamos volviendo, compañeros, eso también, bueno, conmigo creo que no tienen clases los días, creo que tenemos jueves, viernes y sábado, algo así, estamos ahora proyectando, ¿no es cierto?, todas las clases semipresenciales. Pueden optar por obtener el dossier ahí en la fotocopiadora de la universidad. Ustedes ya saben dónde pueden solicitarla. Entonces, tenemos desarrollados estos temas, sin embargo, como ya es parte de lo que nosotros tenemos en esta materia, les hemos referido de que vamos hasta antes del examen también, ver la forma de hacerles llegar algún tipo de texto extra con el cual podamos tal vez desarrollarnos mejor. Sin embargo, tenemos nuestro dossier o nuestro texto base con el cual nosotros estamos estudiando actualmente. Entonces, no hay mucha excusa también en poder ver estos temas, compañeros, dentro de nuestra plataforma, ¿no es cierto?, dentro del estudio de esta materia, perdón. Estábamos viendo dentro de esta clasificación que nosotros estamos tocando lo que son las constituciones, estas que nosotros las conocemos como constituciones consuetudinarias, las escritas y mixtas, que han venido a ser un desarrollo un tanto fácil para todos ustedes que ya con anterioridad han ido viendo estos temas dentro de lo que ha sido todo el desarrollo del derecho constitucional. A partir de introducción al derecho, ya les he referido temas que vienen de la mano de lo que es la filosofía jurídica y otros, los cuales obviamente nos vienen a complementar el tema de estudio que nosotros tenemos y vamos desarrollando de manera continua. Lo que sí, obviamente, para el desarrollo de las clases semipresenciales, si bien esta vez no nos toca podernos ver, ya saben que es siempre importante con el resto de las materias y con esta materia estar temprano en nuestras clases semipresenciales, por lo menos unos 10 minutos antes de iniciar la clase. Ya tenemos que estar ustedes esperando al docente y no así el docente esperándoles a ustedes que puedan ingresar a la clase o al aula que ha sido asignada para el desarrollo de la clase, ¿no? Entonces, con esos consejos, además de que siempre tengan o sean muy precavidos y tener que cumplir con todas esas normas de bioseguridad, esos procedimientos de bioseguridad, o en sí lo que ya, como nosotros vemos en cuanto a las constituciones consuetudinarias, ya se ha vuelto una costumbre, ¿no? El hecho de tener que cumplir con algunos parámetros dentro de esta pandemia que hemos vivido y que seguimos viviendo, y que veamos qué sucede, porque a lo que refiere, y no es cierto, hemos leído algún artículo del periódico digital y nos referían de que este fin de mes de octubre vendría la cuarta ola. Entonces nos preparemos muy bien con la finalidad de no contagiarnos esa enfermedad que a todos nos tiene muy complicados actualmente, ¿no? Entonces, siempre con el barbijo, compañeros, ¿no? También con lo que es el alcohol y gel o líquido en las manos, siempre tratando de desinfectarnos, eso con la finalidad también de no solo contagiarnos nosotros, sino también de contagiar a todos los que nos rodean en el entorno
familiar en el que nos desenvolvemos, ¿no? Esas recomendaciones nada más que seguramente se los va a dar el docente con quienes ustedes estén en el aula presencial. Ya saben ustedes también que tienen que ir viendo la cantidad de estudiantes que puede ingresar por aula, que ya como nosotros sabemos, ¿no? Nos han solicitado de que cumplamos con todos esos parámetros que les estoy refiriendo y asimismo el tener el aula muy bien ventilada, ¿no? Entonces, eso también para que todos ustedes puedan considerar a momento de tener que estar presentes en esa aula virtual. Perdón, en aula presencial y al mismo tiempo en la virtual. Entonces, compañeros, vamos comenzando con esas recomendaciones para ustedes y que obviamente yo también tengo grupos uno de estos días en los cuales vamos a dar o estamos avanzando esta materia u otras materias, ¿no? No están de más poderles recomendar, sugerir que puedan cumplir con esos aspectos, compañeros, y yo se los hago recuerdo porque también la universidad nos ha pedido de que nosotros podamos hablarles de la forma en la que se va a desarrollar esas clases semipresenciales, ¿no? Ahora bien, compañeros, espero que les vaya muy bien en esas clases semipresenciales, veremos hasta dónde también se van a poder llevar a cabo, siempre tratando de llevarlas con total normalidad, pero no dejando de lado también las responsabilidades sociales que nosotros tenemos con el resto de con quienes convivimos en nuestra ciudad, ¿no es cierto? Y dentro de la universidad, además, principalmente en los lugares donde estemos en contacto con muchas personas. Recomendaciones que les hace su docente, compañeros, y espero que consideren y además pongan en práctica también todo eso y todo aquello que nosotros tenemos como obligatorio al momento de poder ingresar a las clases presenciales en la universidad, ¿no? Habiendo dicho eso, compañeros, ¿qué más tenemos pendiente? Creo que con ustedes no tenemos nada pendiente más que lo que sería el desarrollo de los foros, ya que tendrían que ir viniendo, desarrollándose para este segundo parcial. No tenemos notas bajas dentro de nuestro grupo, a excepción de algunos, y solo por el hecho de que no han cumplido con los parámetros de desarrollo de lo que nosotros entendemos como un trabajo práctico, ¿no? Y eso a lo que me refiero son los foros que en nuestra materia de Derecho Constitucional uno se van desarrollando. Entonces, compañeros, vamos viendo esos aspectos, por favor, y espero que consideren siempre y no lo tomen a mal todas las recomendaciones que dan los docentes, así como los funcionarios de nuestra universidad, para que puedan desarrollarse dentro de cada una de las clases en las cuales nosotros vamos a estar presentes, compañeros. Esa recomendación va para ustedes y también para todos el resto de los estudiantes de la universidad, que espero que les puedan hacer saber también la forma en la que se van a desarrollar estas clases semipresenciales, compañeros. Así que los esperamos ver este día, jueves, viernes y sábado, que creo que son los días que se han asignado a las clases semipresenciales, y puedan participar también dentro de estas clases virtuales. Obviamente no son, no son obligatorias la presencia, sino más bien el ímpetu que ustedes tengan de poder presenciar, más bien o estar conociéndose ya con el resto de los compañeros y los docentes de la universidad y compartiendo ya en el aula presencial, ¿no, compañeros? Entonces consideren eso y vayan enviando también sus datos, todos ustedes, a las materias que les corresponden esos días, eso como consejo, compañeros. Entonces, continuamos con todo esto que nosotros estamos viendo dentro de esta clasificación, que ustedes ya han anotado como un nuevo tema, un tema 5, lo que es esta clasificación o las clases de constituciones que nosotros tenemos en el derecho, tenemos que estudiar dentro del derecho constitucional. Hablamos con un subtítulo de las constituciones consuetudinarias, las escritas y mixtas, que han sido muy bien desarrolladas, que seguramente lo hemos entendido muy bien porque no existe mucha complejidad en el concepto de cada una de estas, que en un primer subtítulo lo hemos visto, ¿no? Posteriormente hemos visto las constituciones otorgadas, las pactadas e impuestas además, que tampoco embiste mucha complejidad, no embiste mucho problema en poderlas entender, ¿no? Porque más allá del ejemplo que nosotros hemos dado, y además del ejemplo que nosotros hemos estudiado,
dentro del derecho constitucional uno y hablamos y nos remitimos históricamente a lo que ha sido el derecho constitucional boliviano o el constitucionalismo boliviano, nos hemos visto inmersos dentro de una constitución que ha sido otorgada. Una constitución otorgada, y eso lo hemos visto a partir de 1826 por uno de los libertadores, al cual nosotros le debemos mucho, obviamente, y es por eso que siempre reconocemos a perpetuidad, y tendría que ser así, ¿no? A perpetuidad las acciones que han asumido en algún momento en favor de este país, ¿no? Y es ahí donde se nos otorga una constitución, y hablamos de nuestra constitución de 1826, como un parámetro inicial e importante además. Hemos hablado y ya saben conceptualmente a qué nosotros nos remitimos al hablar de las constituciones otorgadas, ¿no? Más allá tenemos nosotros las que hemos desarrollado, a las cuales nosotros hemos denominado a las constituciones que son pactadas entre el pueblo y ese gobernante además, compañeros, ¿no? No vamos a volver a explicar, pero estamos un poquito rememorando lo que hemos visto en la anterior clase para no perdernos en todos estos parámetros que hemos ido analizando y hemos ido estudiando. A diferencia de las otorgadas y pactadas, nosotros hemos analizado las constituciones impuestas o que muy bien pueden ser denominadas promulgadas. Impuestas porque desde siempre tenemos a alguien que nos las va a imponer, y en este caso, de manera importante, tenemos a las revoluciones, las cuales atraviesa un pueblo en contra de un gobernante para que éste tenga que necesariamente promulgar o ser impuesto en una constitución a través de una asamblea legislativa, a través de una asamblea constituyente, quienes van a encargarse de esa promulgación de la misma, ¿no? Estábamos viendo también como una tercera clasificación a todas aquellas constituciones a las cuales nosotros hemos denominado como originarias o derivadas, estas que a partir del pensamiento de Lowenstein nosotros hemos visto que dentro de las originarias son algunas a las cuales se dan o dan un origen inicial en un país, quien nos establece los parámetros necesarios para poder establecer tal vez dentro de nuestra propia realidad social o dentro de nuestro país un tipo de Estado o un sistema de gobierno que nosotros hemos utilizado como ejemplo al hablar de estas constituciones originarias. Y para eso muy bien nos hemos remitido al derecho constitucional norteamericano, al constitucionalismo norteamericano, el cual nos ayuda a entender mejor de este tema, al cual nosotros nos remitimos como una constitución originaria. Más allá tenemos a las constituciones que nosotros denominamos derivadas. ¿Y por qué derivadas, no es cierto? Estábamos hablando en la anterior clase, tal vez alguno de ustedes nos pueda ayudar rememorando o... disculpen compañeros un momento. Hablábamos de las constituciones derivadas y como les iba diciendo, tal vez alguno de ustedes nos puede referir o hacer recuerdo de qué nosotros abarcábamos al hablar de estas constituciones que son derivadas. Tal vez alguien quiere opinar, quiere participar, porque muy bien ya saben ustedes que tenemos y que vamos anotando a quienes participan de las clases virtuales, ¿no es cierto? Y otro tema que también tenemos que abarcar, bueno, como docentes también no podemos otorgar un puntaje por si acaso para obtener o tenerlos en las clases presenciales, es otra de las recomendaciones también que nos da la universidad y es algo que tiene que partir netamente de ustedes, de tener que hacerse presentes a las clases, ¿no? Sin embargo, acá los docentes siempre viendo lo necesario para ustedes, tratan, ¿no?, de que puedan ustedes participar en esta clase virtual. Rosemary Vargas, buenas noches, compañera. Doctor, buenas noches. Se refirió de forma derivada, doctor, y que se basó en la Constitución norteamericana, doctor.
Las originarias, ¿no es cierto? Sí, doctor. Y las A eso más o derivadas, menos indicó. tal vez nos pudiesen aclarar eso, ¿no? Las constituciones originarias nos hemos remitido a lo que es el constitucionalismo norteamericano, ¿no es cierto? Que como les he venido refiriendo, nos da ese parámetro inicial y por eso es originaria, ¿no? Del que nos va a dar dentro de los parámetros o los principios constitucionales, estamos hablando de las constituciones originarias, nos va a dar inicialmente, ¿no? Nos puede dar nuevos principios, nuevos aspectos respecto a la organización política de un Estado, que con anterioridad obviamente no existiese dentro de la norma nacional o extranjera. Y es ahí donde nosotros hemos hablado de lo que ha sido la Constitución norteamericana, ¿no es cierto? Es la que nos ha dado el tipo de Estado federal, ¿no? Ya hemos hablado y mucho hemos dado el ejemplo de, por ejemplo, el Estado federal que ha llegado a Sudamérica, ¿no es cierto? Este tipo de Estado, el cual se aplica acá en el país vecino de Brasil, y así como también el gobierno presidencialista que prácticamente se aplica en el resto de los países y de manera principal, e igual en nuestro país, ¿no? Un tipo de gobierno presidencialista, donde elegimos a un presidente que se diferencia del constitucionalismo inglés o del derecho constitucional inglés, hacer que se habla de un primer ministro, de un rey, ¿no? Y que más bien el derecho constitucional norteamericano nos ha hablado de un sistema de gobierno presidencialista, a distinción de lo que ellos conocían, y que al ser colonias inglesas podían haber asumido el mismo sistema de gobierno. Nos han dado una constitución originaria. Pero hablando de las constituciones derivadas, ¿no? Para rememorar, a ver, Mosqueira, ¿cómo está Marco Mosqueira? ¿Cómo está? Buenas noches, compañero, díganos, a ver. Sí, buenas noches. Quizás ¿no? Un poco aportar a la participación de mi compañera. Sí, Un claro ejemplo, ¿no? Justamente de adoptar una constitución derivada. Recordemos que la constitución que posee Bolivia ha sido, ¿no? Eh, fundamentada en lo que es la constitución francesa. Básicamente nosotros no tenemos, ¿no? Una constitución original. Sin embargo, yo creo que si las cosas históricamente hubiesen dado de otra manera, creo que los pueblos indígenas en este caso hubiesen predominado, ¿no? A través de sus elementos, tradiciones y culturas, estableciendo nuevas reglas, ¿no? En el Estado. Sin embargo, se ha dado, ¿no? Una declaratoria y un origen de la Constitución. Recalco, ¿no? En este punto, la Constitución derivada en base a la Constitución francesa. muy bien. Está bien, compañeros. Entonces, los que nos iban diciendo también, la compañera que, bueno, que hace un momento ha participado, Rosmery Vargas, ¿no es cierto?, nos hablaba de una constitución derivada, ¿no? Que de cierta manera puede tener cierto tipo de influencia en nuestra constitución, que ha derivado de algunas otras, de otros modelos constitucionales. Y hablábamos de esa constitución originaria dentro del constitucionalismo norteamericano, y al hablar de un sistema de gobierno presidencialista, nuestra constitución puede ser asumida como una derivada. En esos aspectos que nosotros estamos viendo, ¿no es cierto?, donde prácticamente hemos asumido un sistema de gobierno que no lo hemos creado, y como dice muy bien el compañero, tal vez si hubiésemos seguido esa línea de evolución constitucional y hubiésemos tenido un estudio más profundo de lo que implica una constitución, estaríamos hablando de un aspecto distinto dentro de la evolución del constitucionalismo boliviano, ¿no? Si bien en ese tiempo precolonial, hablamos antes de la colonia, nosotros en esencia vivíamos dentro de hablábamos de un reino, y quien tenía la cabeza un inca, ¿no es cierto? Un reino que se ha extendido en todos estos territorios. Necesitaba esa evolución.
Y que nosotros y esto es algo que tal vez nosotros podemos aportar dentro del estudio de lo que nosotros estamos viendo en esta clasificación. Ya en 1826, mucho poco tal vez, más poco que mucho, conocíamos seguramente de estos aspectos del derecho constitucional. Había gente estudiada, había gente extranjera incluso que seguramente aportaba con algún tipo de situación. No hablamos económicamente, sino doctrinalmente tal vez, dentro del entendimiento que se tenía. Pero que de cierta manera nosotros hemos tenido que asimilarnos a una constitución que, como hace un momento veíamos, ha sido otorgada, ¿no? Y que tiene cierta influencia, como decía el compañero Mosquera, del constitucionalismo francés. Podemos evidenciar que tiene una influencia del constitucionalismo norteamericano, no así el inglés, ¿no? Porque no hablamos de un primer ministro, no tenemos ese tipo y estructura de sistema de gobierno, a fin de cuentas, el tipo de Estado. Pero, sin embargo, estamos hablando de una constitución derivada. Fundamentos de otros modelos constitucionales, que generalmente son del extranjero, ¿no es cierto?, ajenas a nuestra realidad nacional, y que vienen a adecuarse al texto normativo constitucional, al que actualmente nosotros tenemos. Y que bueno, lo tenemos ya hace mucho tiempo, una sola constitución que ha sufrido muchas modificaciones por el transcurso del tiempo, y que desde el punto de vista de cualquier persona, o que cualquier abogado, o a fin de cuentas, cualquier persona interesada en el tema, han sido necesarias en esa evolución. Siempre existe un cambio sustancial que pueda ayudarnos a entender mejor de derechos y obligaciones que se otorgan y que son a favor, ¿no?, de la sociedad, y que dan límites de poder también a esos partidos políticos quienes detentan el gobierno de manera momentánea, ¿no? Entonces, es así como nosotros vamos viendo y comparando la realidad social respecto a la Constitución que actualmente nosotros tenemos con esta clasificación que estamos estudiando. Y creo que habíamos quedado acá, ¿no es cierto, compañeros?, en cuanto a las constituciones originarias y derivadas que nosotros habíamos avanzado. Nos tocaba ver dentro de esta constitución, perdón, de esta clasificación, y ustedes seguramente se van a notar, a las constituciones genéricas y analíticas. Creo que incluso hasta estábamos viendo, compañeros, en la anterior clase, y hablábamos de aquí de un pensador, don Reinaldo Vanossi, quien nos habla específicamente de la forma en la cual está estructurada esta clasificación específica de lo que es la constitución genérica y por qué una constitución analítica. Para entender, y creo que aquí nos hemos quedado de verdad, no sé si estoy bien o mal, o creo que hemos visto incluso los materiales, redes formales también que les estaba refiriendo, pero una complementa a la otra para poderla entender mejor. Una constitución genérica, nos hablaba el autor Vanossi, que debemos entenderla como aquella que simplemente va a venir a definir, o que más bien va a venir a señalar la línea general del Estado. Una línea general. No ingresamos a un aspecto específico de la codificación, tal vez, de la misma Constitución, ¿no? Y es ahí donde nos da el ejemplo nuevamente nos remitimos al constitucionalismo norteamericano y nos habla de la Constitución norteamericana. Y nos da el ejemplo de esa redacción respecto al órgano judicial que tiene el mismo. Y a la cual se le ha otorgado, compañeros, Vallejo, Cecilia, ¿dónde estábamos? Bueno, estábamos hablando, ¿no?, del constitucionalismo norteamericano, hablábamos de que dentro de esa redacción de esa constitución, ese órgano judicial tenía la obligación de adecuar libremente a su contenido
y mediante la interpretación de cualquier tipo de necesidad coyuntural que exista en ese momento. Esa adecuación que tenga la necesidad de venir a reformar el texto constitucional y que sea manejada a partir de un órgano judicial, ¿no es cierto? Perdón, compañeros, a ver, situación aquí. Nos hablaba de esa redacción, ¿no es cierto?, que puede ser parte de su órgano judicial y de acuerdo a cualquier tipo de necesidad de la coyuntura actual que esté viviendo, pudiese existir una reforma a ese texto constitucional. Y la vamos a entender mejor a partir del estudio de esa constitución, de las constituciones que nosotros hemos definido como analíticas, y que este autor, Reinaldo Vanossi, nos viene a ayudar a entender mejor, tal vez, ese aspecto. Al hablar de la constitución analítica, nosotros estamos hablando de otra que de manera detallada viene a desarrollar las instituciones y principios constitucionales, de las cuales nosotros podemos ver una desventaja. Y es a la que periódicamente va a tener que venir y va a ser obligada a tener una reforma, que va a venir a tener que ser correspondiente a cualquier tipo de adecuación a la realidad. Y que a distinción de esa constitución genérica que nosotros estamos hablando, genérica en el sentido de que incluso, ¿no?, bajo ese ejemplo que nosotros estábamos viendo de lo que es el órgano judicial en Estados Unidos, pueda venir a adecuar el contenido mediante en cualquier momento, ¿no? Y dada la interpretación y la necesidad del momento respecto a una coyuntura que exista dentro de ese país, la reforma de ese texto constitucional, a distinción de la analítica, en la cual no puede ser posible esa modalidad, o esa forma tal vez, de que exista una reforma del texto constitucional, sino más bien de que van a tener que, nos dice, ¿no?, de manera detallada, se desarrollan todas las instituciones y los principios constitucionales, y que se identifica una sola desventaja a la cual va a venir a tener que ser, que periódicamente van a tener que realizar una reforma para esa adecuación que va a venir de la mano a esa realidad que se estuviese viviendo. Un tanto más rígida, tal vez nosotros podemos verla así. A distinción de lo que es esa constitución genérica, compañeros. Y esa es dentro de esta clasificación, es prácticamente lo que nosotros vemos. ¿Cuál de las dos creen que se aplica a nuestra constitución? O que tiene mayor relación con lo que nosotros vemos en nuestra constitución política del Estado. Tal vez alguno de ustedes nos puede referir ahí, Rosemary, díganos, compañera, a ver qué nos puede referir. Doctor, a mí me parece que más se relaciona a lo que es de la Constitución genérica, doctor. Ya. ¿En qué sentido, a ver, tal vez nos puede referir algún ejemplo o alguna situación que usted pueda haber percibido dentro de este estudio tal vez del derecho constitucional o de acuerdo a la situación social que hemos vivido tal vez con anterioridad o por qué concluye de esa manera? A ver. Porque, doctor, como dijo la genérica, se va adecuando, ¿no?, a la situación y a las necesidades, doctor. Y es igual que hay distintas leyes que se van cambiando, doctor, se van modificando de acuerdo a la necesidad también.
coyuntural, ¿no? Sí, doctor. Exacto. Muchas gracias, Rosemary, por su participación nuevamente, como siempre, muy asertiva también en la opinión que usted vierte, ¿no? De manera constante dentro del avance de clases, conjuntamente con algunos otros compañeros que siempre están participando, ¿no? Le agradezco su participación y sí, evidentemente, desde ese punto de vista tiene razón. Pero también tenemos que analizar y ver de que no estamos modificando una norma cualquiera. Sí, evidentemente las normas son plasmadas a través de una asamblea legislativa, y ustedes ya saben, y vamos a ver en derecho constitucional, quiénes son a quienes se les puede atribuir esa intención de poder proponer una norma. Y tal vez podemos remitirnos a las cámaras de senadores y diputados, quienes, de acuerdo a la coyuntura que existe socialmente dentro del país, proponen esas normas. Pero nosotros tenemos que asimilar de que estamos hablando de una constitución genérica. Y una constitución no se modifica, ni puede ser modificada en el momento en el cual nosotros veamos conveniente. Eso también tenemos que analizar. El caso de este tipo de constitución genérica y el ejemplo de la constitución de Estados Unidos, Norteamérica, respecto a esa redacción que puede o permite el órgano judicial, se hace directamente al texto constitucional. ¿No es cierto? Ahí la complejidad. Nos queda un minuto, compañeros, antes de que se nos corte, por favor. Vamos a continuar con este tema. Les pido que se vuelvan a conectar nuevamente. Ya les envío el link al grupo de WhatsApp.